Y había llegado el verano del año 2020, y todo apuntaba a que este verano iba a ser muy diferente a cualquier otro verano que hubiera vivido antes. Pero esto es algo difícil de decir cuando tu vida es viajar en bicicleta por el mundo con tu perro. El plan para este año era seguir añadiendo algún país más a la lista. Pero si de algo te das cuenta rápido como nómada, es que en los viajes no decides tú y tienes que saber adaptarte. Así que sin quererlo, nos habíamos quedado encerrados en Georgia y tendríamos que posponer nuestros planes de ir a Asia Central. Sin imaginarlo, este país iba a abrirnos las puertas a un mundo nuevo de aventuras. Y sin saberlo, íbamos a vivir una auténtica odisea en el Cáucaso. Estamos aquí, en Satili, muy cerca de la frontera con Rusia, con Chechenia. Estamos a unos 2 kilómetros de la frontera y ahora mismo empiezo una aventura, quizá la aventura más épica que haya hecho en mi vida. Nos vamos a ir para aquí, para esta zona, todo que ya veis que no hay ni caminos, no hay nada, y vamos a intentar llegar hasta la zona de Kazbegi. El plan para esta primera etapa es sencillo. Tenemos unos 40 kilómetros hasta el siguiente pueblo, pero para llegar a él, antes tendremos que subir una montaña de 3.500 metros. Calculo que esta ruta puede llevarnos un día de viaje si no hay demasiados problemas, pero pasaremos por una zona muy remota y salvaje, sin conexión de teléfono, y no creo que me encuentre nadie. Así que he dejado aviso de mis planes y llevo comida para varios días por si hubiera algún imprevisto. Y aquí se quedan estas dos, aquí os quedáis. En unos días nos vemos. Hasta luego. Y bueno, Adri, nos vemos en una semana más o menos. Nos vemos, chao. Vamos, 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 terrenos. Ahí la bici, como en la bici. Tenemos que tirar un poco por esta pista, que es la pista para llegar al pueblo del que salimos. Y enseguida nos tiraremos a la derecha para ir para arriba, para no sé dónde. Pero para arriba, muy arriba. Y como siempre que empezamos un viaje, lo hago como si fuera mi primer viaje. Como si hubiera vivido encerrado en una jaula y fueran mis primeros aleteos de libertad. Me siento nuevo, lleno de energía, con la ropa limpia y cargado de comida. Me siento como un artista que se para delante de un gran lienzo blanco para pintar un cuadro. Pero en este caso, el lienzo es mi vida y las pinturas son las experiencias que vamos a tener en los próximos días. Mira qué espectacular es esto. ¡Fua! Y eso de ahí es el camino. ¡Fua! Vaya pasada. Y momentos como este, aquí en medio del barranco, en este camino enano, empujando la bici, un lugar remoto, perdido. Me pregunto si esto ha sido buena idea, hacer esto. Y creo que ha sido la mejor idea que he tenido en mi vida. ¡Esto es increíble! ¡Buah! ¡Buah! ¡Vaya sitio, hippie! ¡Vaya sitio! Tenemos que avanzar y ver si hay algo un poco plano para dormir, porque aquí no vamos a dormir. Uf. Esta zona no está plano, para nada es plana, pero es lo más plano que vamos a conseguir. ¿Lo está llamando o lo está diciendo que no venga? ¿Qué pasa? Hay un perro. Bueno, voy a montar la tienda rápidamente y cambiarme de ropa porque estamos a 2.500 metros, no sé cuánto. Aquello está a 3.600. Entonces es que no sé dónde poner la tienda. No sé dónde poner la tienda porque está todo inclinado. No estamos para lujos, Pablo, no estamos aquí para caprichos. Estás en el Cáucaso, en medio de la montaña, y es que está torcido el suelo. Es que aquí es que no puedo acampar porque ¡hey! ¡Ha venido! ¡Hola! ¿Qué pasa?
Hola, hola. Igual es un poco mal, ¿eh? Uf. No te me metas luego dentro de la tienda de campaña, tú, ¿eh? ¡Qué loco! Quédate por aquí, tú, como en tu casa. Aquí, donde quieras, tumbarte sin ningún problema. Yo voy a tumbarme allí. No está muy plano, ya lo sé, pero no podemos ser exigentes. Entonces tú túmbate por aquí, donde te apetezca. ¿Quieres comer un poco? Igual sí, ¿eh? Mira, toma. ¡Uy, qué hambre, madre mía! ¡Qué viene! ¡Ostras, qué hambre tiene, pobre! Tú tranquila que tú tienes tu comida, no te preocupes. Solo es el pan para el perrito. Yo no sé qué cenar. A ver qué tengo por aquí. Yo ahora me voy a comer el queso, el tomate y el pepino. Y así guardo comida para otros días, que no sé cuántos días vamos a estar sin ver nada. Ni el mejor de los restaurantes. Oh. ¿Vamos a la cama? Venga, vamos. Venga. Bueno, pues en este paisaje tan brutal, tan espectacular, acabamos esta primera etapa, esta primera jornada de esta épica aventura por las montañas del Cáucaso. Por ahí arriba vamos, esta cresta de aquí, y por ahí pasamos para el otro lado. Son las 7:30 de la mañana, es muy temprano, pero voy a darme prisa a recoger y avanzar porque tenemos algo durillo por delante. Bueno, ya estoy listo, la bici está preparada. Pues parece que el perrito no quiere venir, se queda ahí. Es que desde aquí parece un muro imposible de atravesar. Que nos queda subir 1000 metros todavía. Son las 10:30, llevamos 2 horas y estoy viendo desde aquí el sitio donde hemos acampado. Yo no sé si es que se nota también la falta de oxígeno, que estamos ya a unos 2600, pero es que todavía nos quedan 1000 metros. O sea, es que esto es una locura. O sea, esto es una locura. Tengo que quitarle más peso a la bici. Si le quito estas bolsas, las llevo en la mochila, para mí es mucho más fácil porque es más cómodo llevar la mochila y luego será más fácil llevar la bici. Si no hago esto, subir ahí arriba nos va a llevar todo el día, ya son las 11:20 y es que no hemos avanzado casi nada. Vale, ahora llevo la mochila, mochilota, pesa, solo que pesará pero más de 10 kilos, así que voy a subir con la mochila, a ver hasta dónde llego y luego bajo por la bici. La bici ha quedado ahí abajo, esa cosita que hay ahí, negra, eso es la bici. Es que me entran las dudas de que si tendré fuerza para hacer todo esto, porque me falta la mitad y estoy fundido ya. Son las 12:30, 4 horas llevamos y es que esto no avanza nada. Madre mía, vaya marronazo que nos hemos metido.
Ahí está la bici. La voy a dejar ahí de momento, no voy a ir a ningún sitio, porque voy a seguir subiendo. Ahí tengo unas piedras y no veo desde esas piedras para atrás, no veo desde hace mucho tiempo, entonces necesito una recompensa motivacional para la moral y quiero subir hasta esas piedras a ver qué hay desde ahí para el otro lado y ver un poco el panorama. Ya estamos casi. Bueno, pues tenemos más cresta y más montaña. Es brutal, ¿eh? Por lo menos aquí se ven zonas planas, que bueno, que son las 3 de la tarde, todavía es temprano, pero por aquí ya veo alguna zona plana en el caso de tener que acampar. Pero es que mira qué vistas. Pero es que mira qué pedazo de montaña. ¡Qué pedazo de montaña! ¡Guau! 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 Todavía nos queda, pero ahora la verdad que por aquí ha cambiado completamente el terreno. Por aquí puedo empujar la bicicleta, no la tengo que llevar ya en la espalda y va a ser más fácil. Ahí voy a dejar la mochila a los 3000, luego ya bajo con la bici. Tampoco va a ser mucho, será porque ahora es que parece plano, pero ahí encima de esa piedra supongo que serán los 3000. Que no es plano. Mira qué inclinación tiene esto, Ahí se ve la inclinación, ¿no? Sí, ahí se ve. Mira qué inclinación. A por los 3000. Vámonos. Últimos metros. Y estamos en los 3000. Ahí está la mochila. ¿Dónde está? Ahí está. Estamos en los 3000. Otra vez. No sabe tan bien la segunda, Me alegro. Pero la primera vez como que sabe mejor. Pero estamos en los 3000 y estoy muy contento. Bueno, he decidido, voy a montar la tienda aquí. Un sitio guapísimo. Y es que mira desde la tienda el balcón que tengo. Mira el balcón que tengo desde la tienda. La montaña nos espera, no se ha ido la montaña, sigue ahí. Pero hoy sí que te conquistaremos, hoy sí que llegaremos a tu cumbre y pasaremos para el otro lado. Brutal, Qué bonito. Bueno, está todo recogido ya, mochila preparada y bici preparada. Voy a empezar a subir poco a poco para ahí arriba y a ver, tenemos 500 metros de desnivel positivo y 2 kilómetros, o sea, no sé, 2-3 horas.
Vamos a una zona que se complica bastante. Subir aquí va a ser difícil, pero es que luego se pone más difícil todavía. Esta parte bastante peligrosa. Hasta que lleguemos por ahí más o menos, que se acaben estas piedras. Llevamos 3 horas y media hoy, desde que salí de la tienda de campaña, y nos queda esto, es que parece poco, pero hacerlo seguro, hacerlo tranquilo, poco a poco, los 2 viajes con la bici y con la mochila. Este tramo que acabo de hacer ahora es muy difícil. Muy difícil. Hacerlo con la mochila me ha costado un montón. Con la bici no puedo. Se me ocurre una cosa, que es vaciar esta mochila y de alguna manera sujetar la bici a la mochila para subirla a mi espalda, porque si no va a ser imposible. Y esto es lo que faltaba. Que se llenara de niebla todo para no ver nada. He vaciado la mochila, he dejado todas las bolsas atadas aquí para que nada caiga rodando, pues si va algo por ahí rodando hasta el infinito. Y ahora voy a bajar con la mochila vacía y a ver cómo acoplo la bici aquí en la mochila. No sé, de alguna manera podré hacerla. Pues no tengo ni idea cómo la voy a poner, porque esta mochila no tiene muchos enganches, o casi no tiene ninguno, y no sé cómo será lo más cómodo. Estamos en los últimos metros para llegar a la cima. Yo no veo nada porque hay niebla, pero acabo de mirar el mapa. Pone que nos faltan 50 metros verticales para llegar a la parte alta. No lo creo.
Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, no me lo creo. No me lo creo. Voy a dejar la bici. No me lo creo. Sí. Sí. Bueno. Estamos justo en el paso. Es que no tengo ni fuerza. No tengo ni fuerza. ¿3 días para subir aquí? 3 días. Hoy llevo todo el día sin beber, sin agua. Estoy súper deshidratado. Y estamos aquí. No tengo fuerzas. Hoy no he comido nada tampoco porque como no tenía agua, si comes te entra más sed. Son las 5 de la tarde. Estamos a 3.500 o 3.600 metros. ¿Esto qué es? ¿Esto es nieve? ¿O qué es esto? Está cayendo agua-nieve. Estamos aquí. Bueno, yo tengo que ir allí a recoger las cosas, que no se nos olvide. Está allí justo, tengo que atravesar todas estas piedras hasta allí. Bueno, he venido a por las cosas y está la mochila cargada y ahora para allá otra vez, segunda vez de llegar a la cima. Uf. Toda la familia reunida aquí en el paso. Es que mira, para allá, de ahí venimos. Hemos tardado. Ayer por la mañana acampamos ahí abajo. Hoy acampamos por ahí. Y hoy son las 5:30 de la tarde y estamos aquí arriba. Este es el paso, que no sé ni cómo se llama. Y por aquí no sé por dónde bajaremos. Va a ser una liada también para bajar. Y cuando estemos por ahí ya a disfrutar.
¿Pero por dónde voy? Voy a asomarme de este lado a ver si veo algo. Mira, ahí al fondo del valle. Pero... ¿por dónde bajamos? ¿Por dónde bajamos, hippie? ¿Qué sitio, Estoy intentando bajar por aquí, pero por medio de la vegetación, la verdad que es un poco complicado. Así que ya de perdidos al río. Voy a bajar por el río, que va a ser mucho más fácil, espero que no resbale mucho. Desde aquí arriba estoy viendo una zona plana al lado del río que tiene muy buena pinta para acampar. Voy a intentar continuar por ahí, que no está muy bien, pero todavía nos queda luz suficiente para llegar allí. Es que aquel sitio tiene muy buena pinta para acampar, ¿eh? Bueno, hemos llegado a la zona plana. Mucha vegetación, pero bueno, pisando así un poco y viendo que no haya piedras debajo, aquí parece buen sitio. No es el mejor del mundo, pero a estas horas y luego lo cansado que estoy, nos vale, ¿eh? Y aquí vamos a dormir, nada más que me coma todo este bol de avena que me he hecho. Tengo un hambre que me muero, no he comido nada en todo el día, os podéis imaginar. Y el sitio, bueno, es que no veis nada, pero el cielo, lleno, lleno, lleno de estrellas. Llenísimo. Pues estas son las vistas que tengo desde la tienda hoy. Bonitas vistas para levantarse. ¡Buah! Aquí en teoría hay un sendero, hay un camino, pero como este año Georgia está cerrado a los turistas, poca gente habrá hecho este camino, esta ruta, y esto es salvaje total. Todo recogido. A ver... Estamos listos para la aventura. He dicho, estamos listos para la aventura. Eso, esa es la actitud. Esa es la actitud. Muy bien. La verdad que no sé por dónde ir, si ir directamente por aquí o meterme por el río. Yo creo que por el río vamos a ir mucho más rápido. Esto es una locura. Esto es una locura. Tenemos que hacer 14 kilómetros así. O sea, puedo tardar todo el día. Vaya días de aventura que llevamos. Pues todavía no tengo claro qué es mejor. O el río o fuera del río. Porque mira. ¿Y cómo pasamos por aquí? Creo que puede ser uno de los días más felices de hippie. Todo el día metida en el agua y jugando. Pero mi día no es muy feliz, ¿eh? Esto un rato tiene gracia, porque yo creo que llevamos aquí ya, no sé, una hora, no sé cuánto tiempo llevamos aquí metidos. Acabo de mirar el mapa para deprimirme, porque en más de una hora hemos avanzado 500 metros. 500 metros y tenemos 14 kilómetros. Yo no sé si por ahí arriba puede haber una zona que esté un poco más plana y podamos ir por ahí, porque por aquí...
Hemos subido. ¡Qué locura! ¡Qué locura! No sé por dónde es. No sé por dónde es. ¡Pum! Hemos encontrado el sendero. ¡Ostras! ¿No sabéis la alegría que me da ver esto? I did run out of time, faced with your advice to get back in line. I struggled to survive, weighed down by all your pride. Had to break my stride and get back on my feet, with nothing left to ensure. We can redefine the purpose of a life. We can run and hide, but never out of sight. Mira qué marrón que nos hemos metido en un bosque de ortigas. Todo esto son ortigas. ¡Fua! Bueno, avanzar por esta selva es imposible. Ya veis cómo está. Todo súper cerrado. Entonces voy a optar por el plan B. Se me está picando. Que es poner el pantalón largo, chaqueta larga y a lo bestia. Ir a lo bestia. Bueno, 25 grados, chaqueta, guantes y pantalón largo. Nos vamos a mover por las ortigas, pero por el calor... ¡fua! A ver, no me fastidies que se han acabado las ortigas y todo. Después de estar preparándome. Oye, yo quiero más ortigas, ¿eh? A mí no me fastidiéis. ¡Más ortigas quiero! Son las 6:20. Ufua. Mira cómo está hippie. Pues estoy igual. Muy cansado. Y en un momento así, es como si se parara el tiempo. Por tu mente pasan miles de cosas en décimas de segundo y ninguna buena. El cansancio y situaciones límite puede provocar un accidente y nosotros, por hoy, ya habíamos arriesgado demasiadas veces. Pero esta vez parece que tenemos suerte. Hippie mantiene el equilibrio y todo se queda en un susto. Aunque no podemos bajar la guardia ni un momento, porque el camino se vuelve cada vez más difícil y peligroso. Tenemos que seguir concentrados al 100% en cada paso que damos.
porque un accidente es lo último que necesitamos en esta zona tan remota y aislada. Esto no puede ser el camino. Si esto es el camino, estamos muy fastidiados. Uf. Por aquí no puedo ir. Es que hasta sin la bici no se puede pasar por ahí. Y cruzar al otro lado del río. Uf. Voy a mirar a ver si me he dejado algún puente por el camino, por aquí para cruzar, pero yo creo que no. No hay puentes. El río tiene mucha fuerza, pero se puede cruzar. Y ese fue el momento en el que toqué fondo. Sentí que había llegado al límite de mis fuerzas, pero no solamente de mis fuerzas físicas. Lo peor era que mentalmente estaba destrozado. Sabía que tenía que volver a cruzar el río para volver al camino, pero solamente con pensarlo me venía abajo. Decidí montar ahí mismo la tienda de campaña e intentar descansar. Llevaba demasiados días duros acumulados a mis espaldas, y aunque quería seguir avanzando, ese día, en ese momento, no podía ni dar un paso más. Y después de una larga y dura noche llena de pesadillas, me levanté motivado. Sin demasiadas fuerzas, pero realmente motivado. Yo era el único que podía sacarnos de esa situación en la que nos habíamos metido. Y saber que era yo el único que tenía la solución, que no dependía de nadie más, me hacía sentirme fuerte. Así que a primera hora de la mañana, antes incluso de desayunar, empecé a buscar un punto débil del río. Tenía que haber alguna parte sencilla en la que poder cruzarlo, una parte en la que el agua perdiera fuerza. Y ese es el gran secreto para ser invencible: buscar el punto débil de nuestros rivales y aprovecharlo a nuestro favor, porque siempre hay un punto débil. De esa forma, el enfrentamiento se equilibra y las posibilidades de éxito se multiplican. Ese día yo no tenía fuerzas, pero estaba totalmente decidido a seguir luchando hasta el final, ya fuera contra un río, contra la vegetación o contra una montaña,
porque en realidad seguir luchando era la única opción que nos quedaba si queríamos salir de allí. Estamos de nuevo en el camino. Nos quedan 9 kilómetros y esto puede ser un par de horas, en el mejor de los casos, o 2 días. Espero que nos dé un poco de tregua porque las fuerzas, las energías ya están escaseando bastante. No puede ser, de verdad. No puede ser. O sea, tengo que subir por aquí ahora. Con la bici. Y aunque no te lo creas, cuando pienses que no puedes más, siempre quedan fuerzas. Siempre queda algo de energía dentro de nosotros para seguir, para avanzar, para luchar, para no detenernos. Aunque no te lo creas, no te detengas. Y eso es lo que me digo a mí mismo en estos momentos. Venía caminando por aquí tranquilamente diciendo, vaya paraíso, caminar plano, dar 5 pasos seguidos sin ningún problema. Venga. Muy bien. Estoy muy cansado. Y lleno de heridas, de picaduras. ¡Oh!
Muy bien. Muy bien. Muy bien. Existe un grupo de personas que buscan que sus vidas sean una aventura constante, que sus días estén llenos de experiencias nuevas y distintas. Son personas soñadoras, muchas veces inadaptadas a la sociedad actual, que no son capaces de vivir en un mundo de aburridas rutinas, papeleos o trámites. Personas que necesitan disfrutar cada segundo con los 5 sentidos y se ponen a prueba constantemente, experimentando en sus carnes el cansancio extenuante pero reconfortante de subir una montaña, correr una maratón o nadar en mar abierto. Personas aparentemente normales, pero incomprendidas muchas veces por los que tienen alrededor, que no entienden lo que hacen, incluso les critican, pero que aceptan el reto de dejar de ser víctimas para ser dueñas de su propio destino. Personas que cuando cierran los ojos ven más que nunca y cuando los abren sueñan con lugares que jamás imaginaron. Personas que viven buscando sus límites y que una vez que los alcanzan necesitan seguir avanzando y explorando para poder ver qué hay más allá y no se rendirán nunca hasta que pongan sus pies en el horizonte. Personas que sonríen y lloran con el viento mientras ruge en su pecho la banda sonora del latir de su corazón. Existe un grupo de personas que necesitan saborear la libertad y la pureza de la vida por encima de todo. Y si queréis que os cuente un secreto, estos días yo me he sentido más libre y vivo que nunca.